Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un saludo muy cariñoso con el amor de nuestro Padre Celestial, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo desde la ciudad de Dallas, Texas, a todos mis amados hermanos, todos los amigos que en esta oportunidad están en sintonía de su programa, de esta estación radial allá en El Salvador, la 94.1 FM, Radio Elohim en El Salvador. Un saludo cariñoso desde la ciudad de Dallas, Texas. Estamos transmitiendo su programa La Última Llamada, en medio de una sociedad que cada día se aleja del Señor, en medio de una sociedad que cada día está rechazando las verdades absolutas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en medio de una sociedad que se ha olvidado de los mandamientos, estatutos y reglamentos de nuestro Dios Padre y Creador. Aún así, por amor a su nombre, el Señor, a través de su gracia y su misericordia, nos está brindando una última llamada. Sean todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, bienvenidos a su programa. Como es de costumbre, quiero informarles a las 5:30 en punto. Estaremos haciendo una breve pausa a las 5:30 en punto de la tarde para darle la bienvenida a la cadena nacional de estaciones acá en los Estados Unidos. Se nos estarán uniendo la audiencia de los Estados Unidos en su programa. Por los próximos 30 minutos estaremos en vivo y en directo con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, compatriotas, allá en mi amada República El Salvador. Y sin más pérdida de tiempo, nomás quiero anunciarles a todos los radioescuchas que pueden comunicarse conmigo directamente a través de la página del ministerio www.ministeriolaultimallamada.com www.ministeriolaultimallamada.com. Pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico, con algún mensaje, encontrarme en Facebook como Evangelista José Funes. Y será de una bendición para mí en lo personal el poder compartir con ustedes y el poder ser de alguna ayuda espiritual en sus vidas. Amados hermanos, en las semanas pasadas hemos estado hablando de lo que es la identidad del cristiano. Hemos estado hablando de la identidad del cristiano. La semana pasada estuve hablando acerca de la identidad perdida de la iglesia. Y en esta tarde daremos conclusión a esta serie de mensajes con este tema. Y en esta tarde estaremos hablando del cristianismo en crisis. El cristianismo en crisis. Pero más específicamente, estaré hablando de lo que es la crisis doctrinal en nuestras iglesias. El cristianismo en crisis es uno de los temas en los cuales, en estos días en los cuales los falsos maestros, los falsos predicadores, falsos enviados, diciéndose que son enviados del Señor, se han infiltrado en nuestras iglesias y están causando una epidemia espiritual, una decadencia espiritual. Por esa razón, el cristianismo está sufriendo una crisis doctrinal y una crisis de falsas y erróneas enseñanzas, y como el apóstol Pablo lo describe en dos de sus cartas, las describe como doctrinas demoníacas. Y no cabe lugar para que nosotros podamos entender de que estas doctrinas se han infiltrado en el seno de la iglesia alrededor del mundo. Doctrinas que un día salieron en su mayor parte salieron de esta nación, de la nación de los Estados Unidos.
esta nación en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 o 30 años, esta nación se ha convertido en la cuna de los lobos, en la cuna de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas que han sido esparcidas como una lepra a todos los rincones del mundo. Específicamente, quiero hablarle ahora y hacer conciencia de todos estos daños que estas falsas doctrinas, cómo se han infiltrado en Sudamérica, en Latinoamérica, en El Salvador, en todo lo que es Centroamérica. Podemos encontrar esta cuna de falsas enseñanzas a través de estaciones de radio, a través de televisoras, como lo es en el caso de la televisora muy conocida, muy famosa de Costa Rica, TV Enlace de Costa Rica, la cual es una rama de lo que es la gran ramera de las falsas televisoras que dicen ser cristianas, como lo es TVN en los Estados Unidos. Y para ello, amados hermanos, les invito a todos y cada uno de ustedes que tienen la oportunidad en esta tarde, gracias por permitirme el poder entrar a sus hogares. Gracias por darme la oportunidad de poder entrar a la intimidad de sus hogares, tal vez en el carro donde se encuentren en este momento. Todo aquel que tenga la oportunidad de tomar su Biblia, le invito a que abramos nuestras Biblias. Estaremos tomando el bendito y glorioso consejo de la palabra del Señor en la carta a los Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante, estaremos tomando el bendito y glorioso consejo de la palabra del Señor para esta tarde. Versículo 8 del libro de Colosenses se lee de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, y no conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Y vosotros que estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amado Padre, santo y bendito es tu nombre. En esta tarde, Señor, yo te pido que tu santo y glorioso Espíritu, Señor, pueda tocar mis labios, purificar mis labios, Señor, en este momento. Apártame del error, Padre, y que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, para edificación y voz de alerta a tu amada iglesia, a tu pueblo. Los que un día tú redimiste con tu sangre, los que un día fuimos comprados con tu gloriosa y preciosa sangre. Fuimos un pueblo adquirido para la honra y la gloria tuya, Señor, a través de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Su nombre será exaltado y glorificado en esta tarde. En esta tarde, Señor, en tu nombre reprendemos todo espíritu maligno, todo espíritu contrario a tu palabra, contrario a tu verdad absoluta que podemos encontrar en las sagradas y benditas escrituras que fueron dejadas para nuestra edificación y para nuestro sustento espiritual.
Gracias a ellas, Señor, podemos encontrar las verdades absolutas. Te damos la gloria, te damos la honra. En el nombre glorioso de Jesús, amado Padre, te lo pedimos, que tu nombre pueda ser glorificado en esta tarde. Bendice a la audiencia, bendice, Señor, a todo hermano, a todo amigo que está sintonizado a través de estas ondas radiales, Padre, y que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Que esta palabra, Señor, traiga aliento, que esta palabra traiga edificación, que esta palabra, Señor, pueda servir como bálsamo a una herida, Señor, que restaures el corazón, que restaures la mente turbada, Padre, en el nombre glorioso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria en esta tarde. Gracias, mi Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendita es la misericordia de Dios, bendita es su palabra. En esta tarde estaremos poniendo punto final a esta serie de mensajes con respecto a la identidad del cristiano, lo que somos en el Señor, lo que el Señor hizo en nuestras vidas a través de ese milagro, que se llama la redención, a través de su sangre, a través de ese sacrificio, un día ofrecido allá en este lugar llamado el Gólgota. En ese momento el Señor derrotó la muerte, el Señor derrotó el pecado, y a través de ese sacrificio nos dio vida, y nos dio vida eterna, nos dio libertad, nos hizo libres a través de su sangre, a través de ese sacrificio. Y desde ese momento fuimos un pueblo adquirido para la gloria y la honra de su nombre. Fuimos un pueblo comprado con su sangre, comprado no con oro ni con plata, comprado con el precio más alto que un ser humano pueda imaginarse, la sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre de aquel cordero sin mancha, la sangre de aquel cordero que no conoció pecado, mas sin embargo la misericordia y la gracia de Dios, al igual que lo muestra en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 16, Él los amó de una manera incomprensible, de una manera incomparable. Esas palabras de tal manera no tienen explicación alguna. Es la manera absoluta, la manera divina con la cual el Dios Padre, el creador de los cielos y la tierra, un día nos amó, un día nos escogió, un día nos eligió, y en ese momento en la cruz del Calvario Él nos dio la redención de nuestros pecados. El pecado fue pagado, la culpa fue pagada, la culpa ya no existe, porque la sangre del Cordero nos cubrió, nos roció con esa sangre, y ahora somos libres del pecado, somos libres de condenación. Gracias por su bendita y gloriosa misericordia. Mas sin embargo, la crisis que ahora podemos encontrar en la iglesia cristiana, en la iglesia que un día el Señor compró, se vuelve a repetir la historia del Edén. La historia del Edén comenzó con el engaño. El mismo Satanás, y que el Señor le reprenda en esta tarde, el mismo Satanás comenzó a torcer las escrituras, a torcer lo que el Señor un día había dicho a Adán y Eva. Y ahí comenzó la mentira. Mas sin embargo, esa historia con la cual el enemigo de vuestras almas engañó a Eva,
esa historia se vuelve a repetir de una manera extraordinaria, de una manera en la cual muchos hombres, muchos atalayas de Dios han caído en esa trampa de creer las mentiras disfrazadas con un poco de verdad. Todo lo que el enemigo ha hecho, le hizo una cirugía plástica a esta mentira infernal, la mentira del engaño. Le hizo un paquete nuevo, le dio una nueva moldura en la cual ahora la iglesia moderna ha caído en esa mentira. La mentira satánica, la mentira de que también nosotros podemos tener y podemos ser lo que un día el mismo Satanás le dijo a Eva que ellos iban a ser si comían, si desobedecían la orden directa, el mandato directo que Dios les había dado, y ese fue una orden, les dio un mandamiento: de ese fruto no comeréis. Y el enemigo de nuestras almas llega y le dice: la razón por la que él te está diciendo que no comas de ese fruto es porque el día que comieres tus ojos serán abiertos y seréis igual a Dios. La mentira infernal del Edén, esa mentira que ahora ha sido reempacada, la mentira que ahora ha sido pasada por una cirugía plástica para que los hombres que buscan la vanagloria de este mundo, los hombres que no tienen amor por las almas, los hombres cuyo vientre está sediento de riquezas, de poderes, de aplausos, estos hombres han caído en esa trampa. Y cuando hablo de hombres me estoy refiriendo a los líderes religiosos, a los que un día el Señor les encomendó un ministerio, puso en sus manos un grupo de almas, un grupo de mujeres y hombres sedientos de la palabra, de la verdadera palabra del Señor. Pero poco a poco la mentira infernal comenzó a llegar a sus corazones y le dieron cabida a esta mentira, la cual ahora se ha infiltrado de una manera extraordinaria, y yo me atrevería a decir de una manera sobrenatural, en muchos ministerios, en muchas iglesias. El verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de transformación ya no está siendo predicado por dichos hombres, porque ahora en sus mentes, en sus corazones, todo lo que existe es ambición. Se han vuelto ávaros, se han vuelto amantes del dinero, amantes de la pompa, amantes de las riquezas de este mundo, de los aplausos que este mundo y el mismo Satanás les está ofreciendo a través de falsas doctrinas, de filosofías huecas, de filosofías que provienen del mundo, que provienen de hombres que nunca tuvieron un conocimiento de quién es el Señor, hombres en cuyo corazón todo lo que ellos querían y tenían era la ansiedad, la sed de volverse famosos y de ser hombres, en ciertos casos adorados, revenderados como dioses a través del conocimiento que ellos tenían y de estas falsas filosofías que poco a poco se fueron introduciendo en el seno de la iglesia. La iglesia moderna, el modernismo como pensamiento filosófico fue un pensamiento que nació allá por los años 1800, un pensamiento secular, un pensamiento en el cual
La razón para el modernismo era que este mundo estaba cambiando, las cosas estaban cambiando y por dicha razón nuestra manera de pensar y la manera secular del mundo de allá afuera estaba enseñando un nuevo pensamiento, un pensamiento nuevo, el pensamiento filosófico moderno. Las cosas estaban cambiando. Los descubrimientos científicos estaban comenzando a florecer por aquellos años y para el año 1900 fue cuando el conocimiento filosófico, el conocimiento tecnológico comenzó a dar sus primeros frutos y por esa razón las cosas, el mundo secular comenzó a cambiar su manera de pensar y su manera de ser, llamándole en primer lugar, llamándole a las sagradas escrituras un libro antiguo, un libro que había pasado de moda, un libro que ya no se acomodaba, que ya no se apelaba al movimiento, al nuevo movimiento de pensamiento moderno, del pensamiento filosófico, por lo cual estas cosas comenzaron a infiltrarse en la iglesia y en los años 1900 es cuando las primeras herejías comienzan a difundirse en lo que ahora es conocido como el continente norteamericano. Estas filosofías comenzaron a fluir de Europa, comenzaron a infiltrarse en el mundo nuevo para aquel entonces, lo cual era como se conocía el continente americano. Estos pensamientos filosóficos comenzaron a florecer acá en los Estados Unidos hasta el punto en que ahora estamos, en pleno apogeo de esta iglesia moderna, esta iglesia que le ha dado cabida a todo este tipo de movimientos, a todo este tipo de pensamientos filosóficos y están de acuerdo, escúchenme bien, muchos de estos falsos ministerios, de estas falsas iglesias, de estos falsos predicadores, están de acuerdo con el pensamiento filosófico, con el pensamiento ocultista, con el pensamiento metafísico, con el pensamiento de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que cuando el Creador allá en la eternidad un día dijo, hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza, ahora ellos toman estos textos bíblicos para darles un nuevo sentido, para darles una nueva filosofía. Ahora ellos dicen de que nosotros somos dioses y que tenemos el poder, que el poder está en nuestra boca y que tenemos el poder creador del mismo Dios porque somos dioses pequeños. Lo que un predicador allá hace unos cuantos meses, este hombre llamado pseudo apóstol, llamado Cash Luna, comenzó a enseñar en su iglesia que nosotros somos Jehová Juniors. Y que si somos Jehová Juniors, en nuestra mente y en nuestra boca está el poder creativo de las cosas. Y que así como el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen, que nosotros tenemos la misma potestad de hacerlo, porque al fin y al cabo somos Jehová Juniors. Estos pensamientos filosóficos no son nuevos. Estos pensamientos filosóficos vienen desde hace muchos años, desde antes de la venida de Cristo a esta tierra, a través de Sócrates, a través de Platón, a través de Aristóteles. Estos hombres comenzaron a hablar de la metafísica y este pensamiento filosófico se ha infiltrado como una gangrena, como una lepra en nuestros púlpitos y en nuestras iglesias. Y ahí es donde podemos ver y podemos deducir de que todos estos falsos predicadores están hablando, están diciéndole a la gente de que ellos tienen el poder de decretar, de que ellos tienen el poder de llamar a las cosas que no son como si fuesen, de que ellos tienen el poder en su boca de llamar lo que no es a existencia, porque somos Jehová Juniors. Estos
pensamientos se han infiltrado en la iglesia moderna de una manera tremenda. Y están causando estragos en nuestras congregaciones, al punto de que están confundiendo a aquellos que tal vez no tienen el conocimiento o un conocimiento teológico básico de las Escrituras, y están enseñándoles de que ellos tienen el poder y la potestad de decretar, de que ellos tienen el poder y la potestad de llamar las cosas que no son como si fuesen, cuando la palabra misma nos enseña que el Señor es el único que puede llamar las cosas que no son a existencia, porque Él es el Dios creador, el verbo, la palabra, el Cristo reencarnado, el Cristo que vino un día a esta tierra, es el único que tiene la potestad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y por esa razón el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todas estas cosas son una advertencia para la iglesia. Todas estas cosas vienen a ser una advertencia para nuestra iglesia, para que podamos entender de que el verdadero mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación, no son lo que estos hombres ahora están predicando. No es el evangelio de la prosperidad, no son los bienes materiales, no son las riquezas de este mundo. El verdadero evangelio, las buenas nuevas de salvación, es que Cristo vino un día a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día el Señor encontró, cuando regresa a su redil, encuentra 99, pero le hace falta una. Esa oveja perdida eres tú, amado amigo que me escuchas en esta tarde. Esa oveja perdida, esa 99 eres tú. Y sabes lo que hizo el Señor. Él pudo decir: ¿para qué necesito una más? Al fin y al cabo ya tengo 99 y estas están aquí bien tranquilas, bien quietas, no me dan ningún problema. Mas sin embargo Él dijo: no, yo iré por la perdida, yo iré por la que anda allá vagando, está perdida en el mundo. A lo mejor está siendo acechada por lobos rapaces, a lo mejor está siendo engañada por falsos maestros y falsos predicadores. El Señor dijo: yo iré a buscarla, porque a eso vine. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el evangelio, ese es el evangelio de la cruz, ese es el propósito de nuestra predicación. Y al igual que Pablo lo dijo en la primera carta de los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, el apóstol dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, esto es a ti, esto es a ti, amigo que me escuchas, a ti, hermano que me escuchas. La palabra dice: esto es poder de Dios. Oh, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Eterno de Israel, bendito sea el Dios de Israel, bendita la misericordia que un día permitió de que el Dios de gloria un día abandonó su majestad, vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, bendito sea su nombre. Pero para el mundo secular, la predicación de este evangelio es locura. Pero lo que más me duele el corazón, es que esta locura ya no solo se enseña en el mundo secular. Amados hermanos, tomaré unos 30 segundos. En este preciso momento quiero darle la bienvenida a la audiencia que nos sintoniza a través de la cadena radial de los Estados Unidos,
Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa. Amados hermanos, gracias por su amable sintonía a este su programa, La Última Llamada. Estamos en la mitad del tema, el cristianismo en crisis. Es el tema de esta tarde. Para la audiencia de los Estados Unidos, el tema de esta tarde, el cristianismo en crisis. Y la iglesia ahora está pasando por una crisis doctrinal, por una crisis a donde en muchos de los púlpitos, en muchos de los pastores, ya no se atreven a enseñar doctrina. Tal vez nunca han tenido una clase, un estudio bíblico doctrinal. Muchas iglesias, muchos hombres, a hoy en día, yo he hecho la pregunta en diversas ocasiones, cuando me encuentro dando enseñanzas o en alguna conferencia, he hecho la pregunta de que ¿cuántos saben cuáles son las doctrinas y cuántas son las doctrinas bíblicas que encontramos en las Escrituras y que son el fundamento, son la base de nuestra fe? Y es alarmante cuando el 99% no tienen una respuesta a esa pregunta. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos pasando por esta crisis doctrinal? ¿Por qué la iglesia en sí está pasando por unos momentos oscuros, momentos turbulentos, momentos en los cuales la ignorancia a las doctrinas bíblicas y en muchos casos el mal entendimiento de las Sagradas Escrituras se ha infiltrado en la iglesia moderna, de tal manera que ahora ya no hay un discernimiento espiritual de qué es una sana doctrina y qué es una doctrina de demonios, porque muchos de ellos nunca sus pastores, sus ministros, sus líderes se han tomado el tiempo para dar una clase bíblica doctrinal, para enseñar los fundamentos de nuestra fe. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 15, a donde él dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de nuestra fe y nuestra confianza. En otras palabras, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos mensajeros, como atalayas, como predicadores, como evangelistas, como maestros, como pastores, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa no solo al mundo incrédulo, sino que también para presentar defensa a todo aquel que demanda razón, a todo aquel que está torciendo las Escrituras, a todo aquel que le está dando un sentido erróneo a lo que la santa y bendita palabra de Dios nos enseña. Por esa razón es que ahora en las iglesias, la iglesia moderna, la iglesia que está saturada de filosofías y técnicas del mundo, diabólicas, como el mismo apóstol lo dice en el texto que leímos en la apertura de este tema. Y él dice, mirad, que no seáis engañados, que no seáis burlados con filosofías y huecas sutilezas de hombres. Esta iglesia moderna está siendo saturada de estas falsas filosofías humanas. Por lo tanto, en muchos lugares ya no hay un total y completo entendimiento, un discernimiento espiritual de lo que es una falsa enseñanza y lo que es una verdadera doctrina bíblica. En muchos lugares
se presentan enseñanzas de este falso pseudo apóstol César Castellano, y cuando él introdujo esta secta diabólica, porque eso es lo que es, una secta diabólica, el G12, en muchas iglesias cristianas han sido engañadas, están siendo engañadas con este tipo de enseñanzas, con este tipo de doctrinas diabólicas del mismo infierno. Que el Señor les reprenda en esta tarde. Y hay muchos lugares, muchas iglesias que un día predicaron sana doctrina, ahora están enseñando las enseñanzas de César Castellano del G12. Y es por esa razón que el apóstol Pablo comienza y enfrenta a una de estas iglesias que está siendo y ha sido engañada por el falso evangelio. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6. Libro de Gálatas capítulo 1 y versículo 6. El apóstol Pablo escribe y le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Escúchenme bien, el apóstol está siendo enfático en el problema, está atacando la raíz del problema de la iglesia. Y eso es que ellos están siguiendo un evangelio diferente. Luego el versículo 7, él continúa y dice: no que haya otro evangelio, absolutamente no hay otro evangelio. ¿Y sabes la razón por la cual él le dice no que haya otro evangelio? Sino que hay, escúcheme bien, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh, bendito sea su nombre. No hay otro evangelio. El único evangelio que existe es el evangelio, no el evangelio de José Funes, no el evangelio de tu predicador favorito, no el evangelio de tu maestro favorito, no el evangelio de tu cantante favorito, no el evangelio de tu maestro favorito de escuela dominical, no el evangelio de tu pastor favorito, no el evangelio del pastor que siempre escuchas en la televisión. No, el apóstol Pablo dice que el único evangelio es el evangelio de Cristo, porque no hay otro evangelio. Pero sí está dando una advertencia a la iglesia. Y de igual manera, hoy en día los pregonadores del evangelio, los defensores de la fe, los Elías, los Juan Bautistas, tenemos que levantarnos para defender este evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio que predica, que se enseña que hay perdón de pecados en el nombre de Cristo, que hay perdón de pecados a los pies de la cruz, que un día tendremos esa gloriosa y bendita recompensa cuando nos apegamos a sus mandamientos, a sus estatutos, a su palabra. Por esa razón es que ahora el apóstol le dice: no hay otro evangelio, mas sin embargo, aquí viene lo que se considera cuando estamos entablando una conversación, todas las cosas van bien. Te dicen de que lo que estás haciendo está bien, que vas por un buen camino, que estás haciendo las cosas muy bien.
Y luego te dan esta palabra, pero. Cuando alguien te dice pero, eso quiere decir en medio de todo esto, algo no está bien. Y por esa razón es que el bendito apóstol en el versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, no hay otro evangelio. Pero aquí está el pero. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oh, bendito sea el Señor. El Señor siempre nos habla, siempre nos ha hablado. El Señor siempre ha mandado voz de alerta. El Señor nos está diciendo en esta tarde, sino que hay algunos, y bendito sea Dios que son algunos, no son todos, porque en medio de estos falsos maestros, en medio de estas falsas enseñanzas, en medio de estos falsos predicadores, falsos evangelistas, que todo lo que buscan es tu dinero, que todo lo que buscan es poder vender más de sus libros, poder vender más discos, poder vender más de sus productos, y muchos de ellos hay tantos descarados sinvergüenzas que aún comienzan a vender objetos, a vender amuletos. Porque eso es lo que son, amuletos. Comienzan a venderte aceite ungido, comienzan a venderte pañuelos ungidos, comienzan a venderte camisas ungidas, corbatas ungidas, comienzan a venderte mantos santos, mantos ungidos, mantos sangrados. Que el Señor reprenda al diablo en esta tarde, que el Señor reprenda a todos estos falsos, porque el apóstol nos está diciendo, sino que hay algunos que os están perturbando. Es nuestro deber, escúchame, consiervo del Señor, amado consiervo que me escuchas en esta tarde, yo te estoy haciendo un reto en esta tarde. Es tiempo de que nos levantemos, es tiempo que levantemos la bandera de la defensa de la fe, es tiempo que levantemos la bandera del verdadero evangelio, es tiempo que nos levantemos como hombres de Dios, con la autoridad que la palabra nos ha dado, con la autoridad que el santo y bendito Espíritu de Dios nos ha entregado para pregonar y denunciar a todo aquel que trae una enseñanza errónea al pueblo de Dios. No permitas que el púlpito de tu iglesia sea dado a cualquiera. No permitas que estos lobos rapaces comiencen a llegar y comenzar a sembrar este tipo de enseñanzas diabólicas, este tipo de filosofías, este tipo de rudimentos mundanos. No permitas eso en tu amada iglesia, porque sabes una cosa, el Señor, estoy hablando contigo, ministro de Dios que me escuchas, en este momento me estás escuchando, hombre de Dios, escúchame. El Señor en su gracia y su misericordia puso ese ministerio en tus manos. El Señor por su gracia y su misericordia ha puesto esas almas al cuidado, a la guianza espiritual tuya. Es tu deber ante el Señor. Es tu deber ante el Señor protegerlas de estas falsas enseñanzas, de estos hombres que andan por ahí tratando de perturbar, tratando de cambiar el verdadero mensaje del evangelio. Mas sin embargo el Señor nos está diciendo en esta tarde a través de su palabra que hay muchos que quieren pervertir. ¿Sabes lo que es un perverso? ¿Sabes lo que es algo pervertido? Es algo que no sirve, algo que perdió el sazón, algo que perdió la razón por la cual fue hecha o fue enviada. Al igual que el Señor se lo dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de esta tierra, pero si esa sal pierde el sabor, ya no sirve de nada, sino que será
será tirada, será echada, será rechazada y será aventada afuera, a la calle, al patio, allá donde los animales, los cerdos, los marranos, los perros caminan sobre ella, te pisotearán. ¿Y sabes por qué? Porque perdiste tu valor, perdiste el sentido por lo cual fuiste hecho y llamado. Fuiste llamado para defender el pueblo de Dios, fuiste llamado para dar voz de alerta a la santa y bendita iglesia que el Señor un día rescató y redimió. Fuiste llamado para ser un defensor de su palabra, fuiste llamado para presentar defensa, fuiste llamado para predicar el evangelio de salvación, para predicar a las almas perdidas, para ir a buscar la 99, para ir a buscar aquella que se quedó perdida, en el bosque, que se ha quedado perdida acá escuchando a estos falsos engañadores de la palabra, que se ha quedado perdida escuchando la televisión. Ya no quieren ir a la iglesia, que prefieren escuchar TV enlace, prefieren escuchar radios pseudo cristianas, prefieren escuchar a hombres que les predican riquezas, que les predican dinero, que les predican milagros, que les predican todo otro tipo de cosas, menos la cruz de Cristo, menos que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay redención, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo los demonios huyen, que en el nombre de Cristo las enfermedades desaparecen, que en el nombre de Cristo los siervos y siervas de Dios son bautizadas con su Espíritu Santo, que en el nombre de Cristo las cadenas se rompen, que en el nombre de Cristo los yugos se pudren, que en el nombre de Cristo las puertas de hierro, los muros de bronce son destruidos por la palabra, son destruidos por el poder de su palabra, porque hay poder en la palabra del Señor, hay poder cuando un hombre se levanta con autoridad a defender las verdades bíblicas, a defender nuestra fe. Mas sin embargo, esta epidemia, esta crisis doctrinal que se ha entremetido en la iglesia ha causado y sigue causando enormes daños, consecuencias al pueblo de Dios. Estamos siendo atacados por diferentes lados. Hay una ola oscura, una ola diabólica que se ha levantado contra la iglesia. Esa ola que está arrastrando a millones de hombres y mujeres alrededor del mundo con falsas enseñanzas, predicándoles a un Cristo diferente, predicándoles un evangelio diferente. Pero yo quiero decirte que así como el apóstol Pablo lo dice en este texto que acabamos de leer, él les llama, él dice, cuando antes, como antes os hemos dicho, que también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En esta tarde yo te quiero decir, los anatemas, los malditos, tendrán su paga, y esos malditos han comenzado a caer, están cayendo. Han habido hombres que han recibido en este último año. Hubieron dos apóstatas muy conocidos que recibieron un juicio de Dios directamente a sus vidas. Fueron eliminados de esta tierra. ¿Y sabes por qué? Porque la mano, la misericordia del Altísimo, el Dios eterno de Israel, aún sigue cubriendo a su iglesia, aún sigue protegiendo a su amado redil, aún sigue en pie, aún sigue dándonos fuerzas y dándonos esperanza. Pero estos falsos aún siguen predicando estas falsas y diabólicas enseñanzas en medio del pueblo de Dios.
Es tiempo que la iglesia que un día tuvo el poder como lo fue la iglesia primitiva, la iglesia que un día fue llena del poder del Espíritu Santo allá en Jerusalén en el día del Pentecostés, esa iglesia se levantó con poder. Esos hombres se levantaron con autoridad, con la autoridad que solo el santo y bendito Espíritu de Dios le puede dar a un hombre, con la autoridad que el evangelio, el verdadero evangelio, le da a un atalaya. Y por esa razón es tiempo que la iglesia, esta iglesia moderna, esta iglesia comience y despierte, porque yo sé que le estoy hablando a la iglesia en general, pero yo quiero recordarte que en medio de esa iglesia moderna, en medio del modernismo, en medio del emocionalismo, en medio de todas estas prácticas mundanas que ahora podemos ver en las iglesias, especialmente en las megas iglesias, yo quiero recordarte que en medio de esa iglesia visible se encuentra la verdadera iglesia, que para muchos de nosotros y para el mundo en general es una iglesia que se ha vuelto invisible, pero allí está. Es hora de que despiertes. Despierta, amada iglesia del Señor, despierta, pueblo de Dios. Es tiempo que la iglesia invisible, los verdaderos mensajeros, el remanente que el Señor ha protegido, porque en medio de toda esta mundanalidad que existe en la iglesia, en medio de toda esta confusión doctrinal, hay una verdadera iglesia, hay un remanente que ha sido mantenido por la mano poderosa del Altísimo. Y es tiempo de que esta iglesia, por pequeña que sea, porque yo quiero decirte que somos muy pequeños en números comparado con la iglesia que ahora es conocida como la iglesia visible, la iglesia mundana, la iglesia pagana, la iglesia que ya no son centros de adoración, se han convertido en centros culturales, se han convertido en centros de rehabilitación mental, se han convertido en centros de charlas para levantar tu autoestima, en charlas para enseñarte cómo ser un triunfador, en charlas para enseñarte cómo conseguir el éxito en los negocios, cómo conseguir el éxito en la vida, cómo conseguir el éxito de ser un campeón. Y se han olvidado que el mandato de Dios ha sido ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que somos servidores del dueño y creador del universo. Somos hijos del Rey. Somos los pregoneros. Somos los atalayas del Rey. Y por esa razón tenemos que seguir predicando este evangelio con autoridad, con denuedo, sin tener miedo a lo que el mundo dirá, sin tener miedo a que no me inviten a predicar a tu iglesia, sin tener miedo a ninguna de las represalias que puedan venir por consecuencia de predicar este mensaje. Cuando el Señor me rescató, recibí una comisión, y esa comisión es que yo tengo y debo y seguiré predicando este evangelio, el evangelio que transforma el alma, el evangelio que transforma el corazón, el evangelio que hace de un drogadicto y un borracho un hombre de Dios, del evangelio que transformó mi vida, del evangelio que me dio una nueva esperanza, del evangelio que me ha dado tantas cosas que no tengo el tiempo para poder contarlas, pero lo que sí yo puedo decirte
Es que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, las puertas se abren, las puertas seguirán abriéndose. Este ministerio seguirá manteniéndose porque la mano del Todopoderoso está conmigo. Siervo, amado pastor que me escuchas, hermano que me escuchas en esta tarde, quiero darte una palabra de aliento, quiero darte una palabra de restauración. Sigue confiando en el Señor, sigue confiando en su promesa, aunque esa promesa no se vea en este momento, aunque esa promesa que el Señor te hizo un día no la estás viendo en tu vida, no la estás viendo en tu ministerio. Sigue confiando, sigue siendo fiel al que te llamó, sigue siendo fiel al que un día te dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Sigue cargando esa cruz, sigue defendiendo la doctrina, la verdadera doctrina, sigue defendiendo la fe que transforma, la fe que cambia el corazón. Sigue defendiendo la palabra del Señor, sigue creyendo, el Señor hará un milagro en tu vida. Y tú, amado amigo que me escuchas, tal vez en este momento te encuentras solo, te encuentras turbado, te encuentras a punto de quitarte la vida. Tal vez algunos de ustedes que me están escuchando en este momento están pensando en quitarse la vida, están pensando en irse para otro lugar, están pensando en hacer tantas cosas que no son del agrado del Señor. Tal vez un hermano que me está escuchando en este momento está pensando en tirar la toalla, está pensando en ya no seguir yendo a la iglesia. Yo quiero recordarte, yo quiero decirte que la mano del Todopoderoso, el Dios eterno, el Cristo de la gloria, está a tu lado, está contigo en este momento. Padre, en este momento extiende tu mano, toca ese corazón de ese joven, de esa joven que está a punto de suicidarse. Toca ese corazón, muéstrale, Padre, de que hay algo mejor en su vida, de que tú tienes algo mejor planeado para su vida, que el mañana será diferente, que tú transformarás esa situación adversa, que tú cambiarás, Señor, ese pensamiento. En el nombre de Jesús, Señor, reprende todo pensamiento de suicidio, reprende, Señor, todo pensamiento de asesinato, Señor. En el nombre de Jesús, restaura esos corazones, dale fuerza a esos huesos caídos, dale valor a ese hermano que no quiere predicar tu palabra tal y como tú se lo indicas, porque tiene miedo al que dirán de la gente, tiene miedo a ofender a algunos carnales que se encuentran allí en tu iglesia. En el nombre de Jesús, levántate como todo un guerrero, levántate como un hombre de victoria, levántate, predica el evangelio, predica y di lo mismo que aquel hombre allá en el desierto de Galilea, allá en las riberas del río del Jordán, se levantó y se paró y gritaba y le decía al mundo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Generación de víboras, generación de culebras, generación venenosa, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Hay un solo camino, ese camino se llama Cristo. Hay un solo camino que fue trazado allá en el camino hacia el Gólgota, y todas nuestras culpas, todo tu pecado, todo tu dolor, toda tu enfermedad fue clavada en esa cruz del Calvario. Oh, bendita sea la cruz de Cristo, bendito sea ese sacrificio. Allí tus culpas fueron clavadas, el acta que estaba en contra tuya fueron clavadas. En ese momento el Señor te dio libertad, en ese momento Él te dio libertad, te dio vida eterna, te dará sanidad. En este momento, si te encuentras afligido, si te encuentras en una cama allá en un hospital, en este momento el Señor hará una obra en tu vida. Atrévete a creerle al rubio de Galilea. Él quiere sanar tu cuerpo, Él quiere sanar tu vida, Él quiere darte vida eterna, Él quiere que escapes
escapes de las garras de los lobos rapaces, de los falsos predicadores y maestros, que escapes de la iglesia en crisis, porque su iglesia es la iglesia de poder, es la iglesia de victoria. Bendito, alabado sea el nombre de Jesús. Hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero darle las gracias a la amable sintonía de El Salvador, a la amable sintonía de los Estados Unidos, a través de la red radial en los Estados Unidos, a todos y cada uno de ustedes que nos han sintonizado a través de nuestra página www.ministeriolaultimallamada.com. Muchas gracias, amados hermanos. Nos estaremos escuchando el jueves a las 6 de la tarde. Maranata.